Bien, hemos, para mí, acabado con el tema de salud y todo esto y vamos a meternos Vale. en el fango puro y duro. Agenda 2030. Cuéntame tu opinión sobre ella. Cuéntame tu opinión sobre ella. Empezamos por ahí y ahora te sigo preguntando. Bien, bueno, pues... em, es que, vamos, sí, ahora te digo, no, me parece... Es lo mejor, Maravilloso. ¿no? Em, yo te pregunto, es algo que la gente sabe, ¿no? Es decir, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, ¿no? No, ni mucho No menos. es, no es un chemtrail, no es un comentario de que es que viene el gobierno sionista de ocupación. No, es algo real, ¿no? Es Hombre, algo que todo el mundo conoce, es algo hasta que tiene pines, es algo tangible, es algo que ha visto todo el mundo, ¿no? es algo que yo fui hace poco a dar una charla al instituto de mi pueblo y lo primero que me encontré fue un cartel de la Agenda 2030 con los 10, 20 ítems de la Agenda 2030 y plasmado en grande, o sea que está en la aula de primaria, de Es decir, secundaria. que no es algo No, no, inventado. totalmente, totalmente. Bien, ok. Entonces, si ya sabemos que existe y que no son conspiranoias, ahora vayamos a cuáles son los objetivos. Realmente, a mí lo que más me termina preocupando en la Agenda 2030 no es el que el mundo global, o sea, la parte que tiene que ver más vamos a decir, ¿cómo lo puedo decir? Para que no suene mal. Toda la parte conspiranoica que se pueda manejar de la Agenda 2030 y que tenga una connotación con el tema del racismo, yo no voy a entrar en eso. Yo tampoco. Pero la realidad es, ¿hay algo planificado a modo global para conseguir algo? Sí. ¿Y ese conseguir algo, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación? Sí. De hecho, en el libro del que hablaremos, hablo precisamente de todos los procesos que ha habido durante mucho tiempo. Esa famosa ventana de Overton, ¿no? Durante mucho tiempo te van diciendo que esto es normal, esto es normal, esto es normal. Tú, desde el primer momento, lo ves algo anormal, pero como se va instaurando poco a poco, terminas viéndolo como normal. Eh, Creo que es el paso definitivo y sí, yo repito que sé que suena raro, pero es para que ya no haya humanos, como decíamos, y que directamente todo lo que haya alrededor sean NPCs, sean zoohumanos, y que todos dependamos, ese es el problema que tenemos, todos dependamos de organismos internacionales, de organismos oficiales, de entidades y de entes de dudosa procedencia que van a decidir por ti. Van a decidir si es bueno que te esfuerces o si es malo que te esfuerces. Van a decidir si tienes que comer a base de proteína de guisante o si tienes que comer una carne sintética. Van a decidir directamente por todo. Total. Por todo y por todos. Entonces, creo que el problema principal que hay en todo esto es esto que decimos, de que dejamos de ser humanos para transformarnos en siervos, Sí, total. literal. Borrego. Sí, yo creo que, de mi punto de vista, yo creo que, o sea, a mí no me genera confianza el hecho de que, o creo que no puede ser bueno de ninguna manera, que cedamos tanta y tanta y tanta libertad. O sea, a un mismo ente o a Están un metiendo mismo... ese es buen charco, ¿eh? Sí, tío, es que no podemos ceder. Yo, de mi punto de vista, ahí tendría que estar la guerra, tío. O sea, no podemos ceder, de mi punto de vista, tantísima libertad. O sea, tú no puedes decidir tantas cosas que me afectan directamente a mí y a mi familia. No puedes decidirlas por mí, tienes que dejarme chance, tío. Y me estás atacando a todos los frentes. Comida, movimiento, a dónde puedo viajar y a dónde no. O sea, estás intentando, lo que tú dices, desplazando esa ventana de Overton, estás intentando cada vez coartarme más y cada vez más y cada vez más para que cada vez lo que antes veíamos como natural, que es como lo que quiero, viajo a donde quiero, hago lo que quiero. Oye, no, es que la huella de carbono, no sé qué, el cambio climático, no sé cuánto, para cada vez irte acotando un poquito más. Yo no creo que sea un buen camino y no creo que debiéramos permitirlo, independientemente de lo que puedan pensar mucha gente que tienen como objetivo. Esto tiene mucho que ver hay un hecho que yo creo mucha gente conocerá. El siglo pasado, un psicólogo americano, Abraham Maslow, eh, habla clarísimo sobre este tipo de cosas, sin poner el foco en el tema de 2030, no.
Simplemente, si tú consigues, es decir, este psicólogo lo que elabora es una especie de lista de prioridades, de jerarquías, para que un humano llegue a su máximo potencial, ¿vale? En el momento en el que hay uno de esos, por eso es por lo que se llama la pirámide de Maslow, en el momento en el que hay uno de esos peldaños que se ve afectado, uno, o no puedes pasar o directamente tira a todos los demás. A ver si lo puedo explicar gráficamente. La base es lo que se llaman pues, las necesidades más básicas que tiene un ser humano. Es decir, que pueda comer, que pueda beber. ¿Qué controla el Estado? Eso sí lo controla. A menos que tú se lo impidas, ¿eh? Siguiente control que pueda haber, digo para entender lo que estamos diciendo de ese sobrecontrol. Siguiente, la seguridad. En lugar de... Aquí nos ponemos completamente yanquis y milicia de Virginia, ¿eh? O sea, la realidad es, si tú ya has cedido el primer paso, que es que decidan por mí qué es lo que puedo comer, el siguiente paso es el nivel de seguridad. Para que una persona se sienta segura, va a depender del Estado. En lugar de que yo sea capaz... Está muy bien que el Estado pueda asumir cierto tipo de competencias, pero antes que el Estado prefiero que mi vecino... Si alguien entra en mi casa y me tengo que pelear o tengo que sacar un arma, que no sea solamente yo, sino que venga también mi vecino, ¿no? Si vas siguiendo cada uno de esos pasos, creo que el siguiente, no me acuerdo muy bien, pero cada uno de los pasos termina llevando a que hasta el cumum de que una persona, el sumum, de que una persona sea completamente libre e independiente, necesita de todas estas. Si a todo le hemos dado el poder directa o indirectamente al Estado, lo que vamos a hacer va a seguir siendo borreguitos. Totalmente. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, cuando hablamos tantas veces en redes sociales, o divulgamos, o escribimos, de la capacidad de tener el control sobre nosotros mismos, la capacidad de retomar todo lo que tenga que ver con lo que nosotros podemos controlar, es el primer paso para tirar la agenda y toda esta mierda que orbita alrededor de ella al suelo. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a asumir ese riesgo. No todo el mundo está dispuesto a tener un arma en casa. No todo el mundo está dispuesto a decir, quiero invertir en buena comida porque buena comida es salud. No todo el mundo está dispuesto a... no. Y ojo, y me parece bien, pero dame la libertad. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, que luego yo como Estado tenga